soy la bióloga Laura Villaseñor y hoy les vengo a hablar un poco del río Colima y cómo lo estamos utilizando en la administración actual como un elemento clave para la planeación sustentable de la ciudad de Colima. Bueno, para contextualizarlos, pues Colima se ubica al occidente de México. Para los que son de fuera, nos encontramos aquí en la esquinita de la República Mexicana. El municipio de Colima es la cabecera del estado de Colima y la ciudad de Colima se encuentra en esa parte del municipio. Es la capital de Colima. Colima pues originalmente se formó o se fundó al lado del río principal que lleva el mismo nombre del estado y del municipio, que es el río Colima. Como podrán ver, pues viene desde las faldas del volcán y tenemos tres afluentes que van de la mano del río Colima, que como ya lo mencionó Juan, es el arroyo Pereira y el arroyo Manrique. Son los tres afluentes principales. Tenemos más, pero como también ya nos dijo, pues algunos ya están embovedados. Desgraciadamente cuando se hizo el desarrollo urbano de la ciudad de Colima, pues no previeron que era necesario que quedaran intactos, ¿no? Y bueno, para introducirlos un poco a la historia del desarrollo de la ciudad a través del río, podemos ver, como ya les mencionaba, que tenemos registros de que hubo civilizaciones o pueblos que se asentaron a las márgenes del río, que datan del 1800 a.C. A través de la historia podemos ver que todas las ciudades se han fundado al lado de un río, un lago o cualquier afluente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dan abasto para poder producir alimentos, nos dan agua y nos dan todo. Entonces, pues empieza a cambiar la historia de la ciudad a través del río. A finales del siglo XIX, pues podemos ver que hay más actividad en las riberas del río. Se instalan pues bebederos, van para bañarse las personas, van para lavar, para el riego, y llega la instalación de las fábricas de hilado. Más o menos tuvimos una réplica de lo que sucedió en la Ciudad de México. De alguna manera México copió el modelo europeo y poco a poco se fueron replicando en las demás ciudades mexicanas, ¿no? En mediados del siglo XX, pues podemos ver que todavía era un lugar donde iban a recrearse, era todavía los baños para caballos, todavía las personas iban a lavar su ropa ahí, y todavía existían huertas alrededor de las riberas. ¿Y por qué existían las huertas? No, precisamente porque tenían agua para poder regarla. A partir de 1865 a 2011, nosotros empezamos a ver que hay problemas de desbordamiento por actividades de huracanes. También pues traen consigo la ruptura de infraestructura y de vivienda, lo cual se traduce no nada más un problema ambiental, se traduce también en un problema económico. ¿Por qué? Porque están utilizando todos los fondos que tienen todos los gobiernos para nada más estar reconstruyendo toda la infraestructura que se dañó. Entonces están construyendo otra vez infraestructura gris que mencionaba Elías, que no sirve para nada más para que estar gastando dinero. Y bueno, ya de lleno vemos una desconexión del río de la ciudad a partir de los años 80, donde la urbanización se empieza a dar a las márgenes del río. Podemos ver una escasez y contaminación del agua. Las huertas se venden para hacer fraccionamientos. Surgen los problemas vecinales, es decir, vecinos empiezan a pelearse por el abastecimiento de agua y también por utilizar las tierras que están aledañas al río. Y también encontramos pues de que se intenta solucionar el abastecimiento de agua, pero pues ya no se puede. En el año de 1991, con el inicio del proyecto Zacualpan, que ya mañana Angie nos va a hablar un poquito de Cerro Grande, podemos ver que la problemática se incrementa. Entonces empieza la ciudad a darle la espalda al río. ¿Por qué? Porque ya no se abastece del mismo río.
entonces empieza a descuidarlo y ya no les interesa a las personas, ya lo ven como un espacio pues subutilizado, entonces ya las personas no llegan a ese lugar, lo ven como un foco de infección o un problema para todos. Y bueno, ¿qué hace al respecto del Ayuntamiento de Colima? Que dice, ¿cómo voy a solventar esta problemática? ¿Qué voy a hacer para poder volver a traer esa vista al río o los problemas que surgen a partir de eso, ¿no? Un desarrollo, como decían, desordenado. Entonces, se le ocurre crear el Instituto de Planeación al municipio de Colima. Esto se hizo en el año de 2006, el 15 de abril, el 16 de marzo se aprueba en Cabildo la creación del instituto y se hace público en el periódico oficial del estado de Colima, y el 15 de abril ya es cuando entra en vigor la aprobación de la creación del instituto. Bueno, entonces, ¿el IPCO qué hace? Bueno, entonces el IPCO es una fuente creadora que da respuesta una respuesta local a los movimientos globales, donde el municipio de Colima se vuelve igual a un centro impulsor del proceso de metropolización del área de Colima Villa de Álvarez. No nada más es Colima y Villa de Álvarez, también entran los municipios de Comala, Cuauhtémoc y Coquimatlán, que son los que están en la área norte del estado, donde están interactuando continuamente. Para esto el IPCO se hizo aliados. Tenemos de aliado a Sustainable Cities, a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, anteriormente era CTS Embark, pero ahora ya cambió su nombre a The Cities Fix México, y a la MIP. La MIP es una asociación mexicana de institutos municipales de planeación, que espero después de este encuentro pues tengamos más aliados el instituto para seguir trabajando en la mejora de la planeación. Y bueno, ¿cuál es la misión del instituto? Pues impulsar el desarrollo armónico, ordenado y con una base de principios de sustentabilidad, integridad y una participación ciudadana. Para nosotros todos los trabajos que hacemos, la participación ciudadana es primordial. No hacemos ningún instrumento de planeación, sino hacemos una consulta o un trabajo con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque de nada serviría, estaríamos haciendo una planeación a como nosotros consideremos y no a las necesidades reales que tiene la ciudadanía en el municipio de Colima. Además, pues proveemos de estudios y programas y proyectos para lo que el municipio o el ayuntamiento requiera para un desarrollo sustentable, fortaleciendo su identidad del municipio. ¿Cuáles son los objetivos principales que tiene el instituto? Pues es formar una conciencia en los ciudadanos para adoptar las soluciones óptimas para el desarrollo sustentable o sostenible, realizar diagnósticos urbanos e investigaciones permanentemente sobre las necesidades del desarrollo de la ciudad y de las comunidades rurales. No nada más nos estamos enfocando a la ciudad, también nos estamos enfocando a las áreas rurales o a los centros de población en la parte rural de los municipios. También conducimos los procesos de planeación urbana en respaldo a las dependencias municipales, es decir, si alguna dependencia del mismo ayuntamiento no cuenta con el conocimiento o con las bases necesarias para desarrollar una política pública, recurren al instituto en las diferentes áreas, tanto de movilidad, de ordenamiento territorial, en la parte urbana, en la ambiental, también una parte de geoestadística. Pues van con nosotros les damos las bases para que ellos puedan continuar su trabajo. Así también pues apoyamos a las empresas productivas para que aprovechen las ventajas competitivas de la ciudad. Además de que buscamos un respaldo y una coordinación con las dependencias u organismos públicos, privados o sociales, es decir, trabajamos con dependencias gubernamentales, trabajamos con empresas y trabajamos con ONG. Aquí está Mavio a través de Angélica, y últimamente hemos trabajado con Mavio y con la Comisión
de la cuenca del río Yuquila-Armería. Y bueno, ¿cómo funciona el IPCO? Bueno, tenemos un director general, tenemos un apoyo secretarial administrativo, así también tenemos la parte de contaduría, un apoyo de sistemas, una jefatura de comunicación social. También tenemos una coordinación de desarrollo económico y social, una coordinación de ordenamiento territorial y ambiental, así también la coordinación de movilidad, la de geoestadística e informática, la de planeación y diseño urbano, y está próxima a abrirse la coordinación de resiliencia urbana. Esto debido a que Colima obtuvo el reconocimiento por parte de la Fundación Rockefeller para ser una de las 100 ciudades resilientes. Y además, bueno, cada coordinación tiene su apoyo técnico, y además con Sustainable Cities, tenemos la colaboración de 2 canadienses que vienen cada 6 meses a proveernos de chicos que tienen maestría o son especializados en ciertas áreas. Nosotros los pedimos a ellos y ellos nos lo mandan para trabajar todos estos proyectos que nosotros tenemos en el municipio. Y bueno, ¿qué ha resultado de esta combinación o de esta creación del instituto que en el ayuntamiento y el IPCO, como nosotros lo decimos, es el único instituto de planeación que se llama diferente, los demás se llaman INPLAN? Bueno, ha resultado que Colima, o la ciudad de Colima, ha obtenido 2 veces el premio de ciudades competitivas y sustentables. En 2013 y 2014 obtuvo esos premios o galardones. Entonces, con estos 2 premios, pues Colima, el ayuntamiento le pide al Instituto de Planeación: dime qué voy a hacer con estos premios que me está dando. Entonces el instituto pues empieza a ver las necesidades de la ciudad, empieza a ver los antecedentes, como ya se los mencioné. Entonces decimos, pues necesitamos volver a ver el río Colima, ¿no? Desafortunadamente nosotros tenemos un área donde está pues sísmicamente activa, además de que tenemos el volcán. Algunos de ustedes ya saben que ha estado activo en los últimos días. Entonces en 2003 el sismo que hubo expulsó a todas las personas que vivían en el centro histórico. Entonces hubo un proceso de, ya lo mencionaba aquí Elías, gentrificación. Entonces quedaron muchos lotes baldíos aledaños al río. Entonces lo que surge del Instituto de Planeación, pues decimos, no, pues vamos a hacer el programa parcial de mejoramiento urbano Paseo Río Colima. ¿Para qué? Para solventar todas estas problemáticas. Y bueno, este premio consistió en la asesoría de STS Embark. Ellos vinieron fueron a Colima, nos asesoraron, nos dijeron cómo podíamos trabajar, y lo que nos dijeron, ¿saben qué? Trabajen talleres con la ciudadanía, trabajen talleres con los expertos. Entonces esto hizo más rico que nosotros pudiéramos tener ya un programa donde incluyera todas las visiones, no nada más la que nosotros conocemos. También se tomó en cuenta el programa de manejo de causas que ya mencionó Juan. El primer taller que tuvimos con expertos y ciudadanía fue en 2014, donde nos dio una pauta de por dónde debemos de conducirnos. Previo al segundo taller se hicieron 12 talleres, más bien 24 talleres en colonias o barrios donde estuvieran aledaños al río Colima. ¿Para qué? También para tomar en cuenta lo que las personas veían del río y poder hacer propuestas reales para este programa parcial. El segundo taller pues se hizo en 2015, donde ya se conjuntaron las visiones de la ciudadanía y además pues se invitaron a más expertos que se sumaron a esta propuesta. Y en 2016 pues se terminó el programa parcial de mejoramiento urbano Río Colima. Pero te pregunté, ¿por qué tardó tanto? Porque nosotros tuvimos que solventar con recursos propios
para poder terminar el proyecto. El proyecto ahorita se encuentra en proceso de aprobación por el Cabildo. Al parecer ya saben que para que algo se apruebe tiene que irse a consulta pública. Como ya el proceso de elaboración del mismo programa tuvo la consulta pública, pues ya no va a ser necesario que se haga. Y nosotros, bueno, es una innovación en los procesos de políticas públicas. Y bueno, para poder hacer este programa, pues tuvimos que ver cuál era el conflicto vinculado al sistema del río Colima, al sistema de la zona centro de la ciudad de Colima. Bueno, vimos que la problemática se tenía en el contexto inmediato del río. Como pueden ver, aquí pasa el río Colima. Entonces nosotros tuvimos que ver esa problemática y de la zona centro, porque además la ciudad de Colima se parte por el río. Podemos ver de un lado a la ciudad de Colima y del otro lado a la ciudad de Villa de Álvarez. Entonces vemos que el río Colima pues es un territorio ocupado, poco ocupado, y que el sistema natural, como ya está con la plancha o la parte de infraestructura gris, pues vulnera a la sociedad que vive a la zona aledaña. También da frente a una zona que está rebasada, que tiene una desentrificación, y además se da una transformación de la población. Ya no viven jóvenes ahí tenemos pura gente adulta que pues no puede hacer mucho. Entonces lo que es la ribera del río pues ya se convirtió en patios de casas. Y además pues que ha sido un espacio poco valorado. También lo ven como un espacio donde hay gente que se va a drogar, que puede brincar a las casas y robarles, que puede haber indigentes, o que son focos de infección, o que los vándalos se reúnen ahí. Es una visión que tiene toda la población. Y bueno, ¿qué empezamos nosotros a hacer o a ver con esto? Con la parte de que es un espacio poco valorado por la ciudad, pues estamos viendo que las causas son que no se consideró como una planeación urbana de la ciudad. Al planear la ciudad, todas las partes de desarrollo urbano hicieron su instrumento, el programa de desarrollo urbano, sin considerar el espacio del río. Entonces ya es cuando tenemos todos los problemas, como ya hemos visto, ¿no? Inundaciones, desbordamientos, pérdida de infraestructura, pérdidas humanas, pérdida de biodiversidad. Entonces tenemos un gran problema. Además pues es son actividades, disculpen, pero se ve un poco borrosa la imagen, me voy a acercar un poco para ver la imagen acá en la máquina. Pensé que era yo. Ok, gracias. ¿Qué diferencia? Qué emoción. Yo como uso lentes dije, no, pues no veo nada. Otra causa es que no está vinculado el río con las actividades que se desarrollan en las cercanías, es decir, en la zona centro. Tenemos algunas partes donde se instalaron hospitales, se instalaron casas. Entonces pues no va acorde con lo que está alrededor y con lo que el río debe de tener. Y bueno, además una causa es de que tenemos políticas públicas insuficientes, que tienen un manejo adecuado del cauce. Y bueno, tenemos un efecto de una percepción de un espacio poco usado, que es un espacio inseguro, podemos ver edificaciones que colindan con el río. A veces ni siquiera alcanzamos a ver la parte de la playa del río o la parte de ribera, entonces están al pie de la ribera, entonces nada más vemos que pasa el cauce sin tener un espacio natural. Además de que pues la ciudad le ha dado la espalda al río, ese es un efecto. Con respecto a que es un territorio ocupado que presiona el sistema natural del río y que vulnera a la población,
Pues una causa es la ocupación de las playas del río, como les comentaba ya ahorita. Gracias. Creo que la siguiente causa lo tenemos todos, como ya lo hemos estado viendo en todas las presentaciones. Falta una cultura por parte del ciudadano para que limpie el cauce o para que no tire por lo menos la basura. Y no tiene una zona de amortiguamiento, es decir, todos los desbordamientos que se dan es porque no dejan el espacio de la ribera, entonces está impactando directamente con toda la infraestructura, con toda la población, y esa es una causa que tiene la mala planificación de las ciudades. Y bueno, tenemos amenazas a la flora y fauna que existen en las zonas del ecosistema de ribera. Los efectos pues son, se me hace que sigo sin ver, son que tenemos tiraderos de residuos sólidos, deficiencia en la red de drenaje, del drenaje sanitario que impacta el río. A veces dicen que toda la infraestructura de drenaje está correctamente instalada, que no hay fugas, pero claro que hay. Si las ciudades son antiguas y no hay una ley que le diga al estado o al municipio debes de actualizar tu red de drenaje, pues vamos a seguir teniendo todas esas fugas que se van a ir y van a contaminar a todos los ríos. Y además de que tenemos asolves en la infraestructura, también ya lo mencionó Juan, tenemos una reducción del área hidráulica que vulnera y pone en riesgo por inundación pluvial. Tuvimos un caso en 2011 con Jova, que el río se desbordó, pero teníamos el IMSS, la clínica del IMSS, instalado en la playa del río, y entonces se metió todo el agua al área de quirófanos, imagínense. Estaban en operación cuando se metió el agua, y pues tuvieron que evacuar rápidamente a los enfermos que estaban ahí. Y bueno, también pudimos detectar que está frente a una zona central rebasada, desarticulada por la transformación de la población, y esto lo causó la escasa diversificación de usos y actividades del suelo, un déficit de espacio y a escala vecinal, porque a veces las escalas en los programas de desarrollo urbano lo hacen a escala ciudad, pero no se ponen a proyectar esas escalas a nivel vecinal, las necesidades que tiene específicamente cada barrio o cada área que tiene la ciudad, no todo es igual para que generalicen. También tenemos modelos de vivienda no sustentables, una escasa oferta de vivienda, es decir, como les decía, hay muchas casas deshabitadas ahí. También tenemos las condiciones físicas y geométricas desfavorables para la movilidad integral, es decir, que si nosotros hiciéramos un buen diseño, como ya lo tienen aquí el proyecto que estaba mencionando anteriormente, pues nosotros podríamos también considerar la movilidad por parte de los parques lineales, podría decirse así. Y también pues no tenemos criterios normativos para mejorar la operación territorial, es decir, como ya les mencionamos, las normas, los reglamentos de planeación urbana pues son muy limitadas, nada más se ponen a ver la infraestructura gris y no toman en cuenta la infraestructura verde. Entonces, ¿qué tenemos de efectos? Tenemos una situación del espacio urbano de edificios y predios abandonados, una baja densidad de población en esta área, tenemos un déficit de infraestructura peatonal y mal estado de los pavimentos, tenemos un abandono del centro, la actividad comercial que se da ahí pues es degradada y tiene un desequilibrio en los usos del suelo. No sé si pasa también aquí, pero en Colima el centro quedó nada más para el comercio, pero no un comercio bueno, es un comercio deficiente, donde allá le decimos fayuca, toda la parte de productos baratos que vienen de China o de otros lugares se quedan en el centro, en lugar de aprovechar toda la riqueza cultural y de biodiversidad que tenemos en cada lugar.
debería de cambiar esa visión o esos usos de suelo que tenemos en las ciudades. Es igual que aquí en México, que aquí en América Latina, no sé por qué tenemos esa tendencia de copiar esos problemas que tienen en otros lugares. Con lo poquito que he podido viajar me he dado cuenta que no nada más México, toda América Latina tenemos los mismos problemas. Y bueno, estos problemas los traducimos a objetivos. Aquí en la desvalorización del río Colima como espacio de la ciudad tenemos reconstruir una apropiación del río Colima como un espacio primordial de la ciudad. También reordenar el territorio del contexto inmediato del río Colima, garantizando la seguridad de los habitantes y preservando la biodiversidad. En una integridad del río Colima con la estructura urbana y la economía del centro y la ciudad, considerando las nuevas necesidades de la población, es decir, no quedándonos viendo lo que había antes, ¿no? En los años 70 se dio mucho que en los centros de las ciudades pues adoptaron un modelo de comercio, como ya lo decíamos, bajo. Entonces hay que ir cambiando esa visión, actualizándonos, pero también tomar el elemento natural para poder, o mejor dicho, el elemento social para que puedan levantar el elemento natural, porque si no lo hacemos así, pues no nos toman en cuenta. Dicen, los ambientalistas ya están dando lata otra vez con lo de la naturaleza, ¿no? Hay que cambiar el chip, decirles, sabes que te vas a beneficiar en lo social y en lo económico. Entonces a ver si ya nos voltean a ver. Y bueno, tenemos 3 líneas estratégicas, como ya lo habíamos dicho. La participación y apropiación ciudadana en la vida pública para todas las edades, gestión y administración compartida de cauce urbano. Para la estrategia 2 tenemos el manejo integral del río como una microcuenca hidrológica, una calidad ambiental y manejo ecosistémico, una prevención y actuación ante desastres, una legislación en materia de cauces urbanos, una movilidad urbana integral, un ordenamiento urbano territorial diversificado y mezclado con los usos de suelo, una estructura territorial en unidades urbanas, un paisaje y un espacio público, infraestructura y servicios, una vivienda adecuada y una competitividad económica. Y bueno, como estrategia general, nosotros estamos tomando 3 ejes. El principal, nosotros tenemos la zona, el centro histórico de la ciudad, que parte del jardín, que se llama Jardín Núñez, que está aquí, que lo queremos hacer un eje que detone toda la parte comercial, pero que además adopte también una red, una infraestructura verde, que vaya de aquí, que conecte en el río y todavía transite un poquito más. Y tomar toda la parte del río como un corredor ecológico integrado a un eje de recomposición urbana y social, desarrollando innovaciones de partes urbanas sostenibles, también un eje de recuperación y recalificación integral de la identidad local y el desarrollo económico, una conectividad de áreas detonadoras articuladas en áreas barriales, como lo vemos aquí, todos esos círculos, una accesibilidad de la ciudad a través de una red prioritaria al transporte público. También estamos considerando que el transporte público pues sea eficiente, que sea diferente al que tenemos comúnmente en las ciudades, que son pues los camiones estos que en lugar de ser óptimos pues nos están ayudando a contaminar más. Una red de vías mixtas que predominen las ciclovías, una accesibilidad de escala peatonal a través de la red de corredores verdes, es decir, a través de este corredor ecológico queremos implementar andadores para que la parte que se recupere o que se regenere o toda la parte de la ribera del río pongamos un andador peatonal, un plenazo, ¿verdad?
y por eso estamos con esta visión, estamos queriendo rescatar la ribera del río Colima. Y bueno, hicimos también una clasificación de áreas. Como pueden ver, todo esto es AP, que es una prevención ecológica, toda la ribera. También tenemos la renovación urbana, que es toda esta parte que está aledaña al río. Lamentablemente, no sé si ustedes también sufrieron aquí, bueno, en los lugares que vine, tuvimos una administración donde Conagua le cedió los derechos de concesión y de administración de las riberas que estaban dentro de la ciudad. Esta administración, en lugar de cuidarlo, pues lo vendió. Entonces tenemos todos esos problemas de que se instalan en las riberas, que se instalan en las márgenes. Entonces lo que estamos tratando de hacer en primera instancia en esta administración es recuperar esas áreas de ribera, donde se recuperen las áreas de retorno máximo de 50 y 100 años. Ya hicimos el cálculo de los predios a recuperar y, si mal no recuerdo, son alrededor de 20 hectáreas a recuperar. También queremos hacer en esta parte de la protección del patrimonio histórico, que también entran unos puentes que están sobre el río. Colima tuvo muchas batallas debidas a que tenemos el puerto de Manzanillo. Entonces, mucha de la historia de México se desarrolló en Colima, aunque muchos no lo sepan. También tenemos un área de protección de fisionomía urbana que entra toda esta área. Y con todo esto estamos tratando de hacer un uso de suelo mixto, tratando les decía, cambiar el chip, diciéndoles que van a tener un beneficio económico, social y urbano para que nosotros podamos recuperar las playas del río Colima. Bueno, además, como pueden ver, tenemos también, rápidamente les digo la zonificación, los comercios. Como pueden ver su color, tenemos equipamiento institucional, que son todas estas rositas, espacios verdes, que son todos estos, la parte habitacional, que son estos, que se alcanzan a ver, los mixtos de barrio, que son todos esos círculos, y el mixto central, que ya no alcanzo a ver bien, y los corredores urbanos mixtos, que tienen que ser estos, porque son avenidas principales que tenemos en Colima. Y bueno, proponen la implementación del río, que va impulsado por el Instituto de Planeación, por el IPCO. Tenemos instrumentos fiscales que contribuyen a las mejoras del río, unos impuestos por plusvalía, es decir, que paguen lo que dicen que vale su predio, ¿no? Ya no es válido que diga mi predio vale tanto, pero te pago esto de predial. Entonces, lo que dices que vale tu predio es lo que vas a pagar de impuesto. También tenemos una dirección de gestión de la zona centro, que esta a su vez va a fungir como responsable y que va a direccionar la creación del comité o la gerencia del río Colima. Va a ser un comité coordinado entre dependencias, que va a tener una figura autónoma, y también vamos a tener un fideicomiso que será un órgano especializado para que puedan hacer el manejo de esta zona. Y sería todo. Les presento al equipo del IPCO.